Saludos, señores. Un placer inmenso para mí, Alberto Quesada, compartir con ustedes una entrega más de este podcast tan especial, Inteligencia Periodística. En esta ocasión nosotros vamos a pasar revista, a hacer un análisis de las principales informaciones y los acontecimientos más importantes a nivel nacional e internacional. Pero vamos a pasar con quien me acompaña cada día, ¿no? Trabajando este contenido con ustedes, que es el periodista y amigo Nicolás Mateo. Saludo Quesada y saludo a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Aquí estamos en Inteligencia Periodística para compartir con ustedes contenido de suma importancia. Este día prometemos un buen programa porque tenemos un invitado de lujo con el que pasaremos revista al acontecer político y nacional de todo el país y algunas pinceladas también de la política internacional. Sí, vamos a conocer de inmediato nosotros algo del quien será nuestro entrevistado de lujo que tú acabas bien de definir, Nicolás. Hemos preparado para todos nuestros seguidores un contenido que es más bien una historia de vida, de manera muy resumida, obviamente, del invitado que estamos hablando, que es el dirigente político, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno y ex titular de la Junta Central Electoral, el doctor Eddie Olivares. Pasamos a ver esta reseña que hemos preparado para todos ustedes. Adelante, señor director. Eddie Olivares es un hombre relativamente joven. Nació en San Francisco de Macorís, donde comenzó sus estudios. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo se graduó de abogado. Luego hizo algunas especialidades y maestrías. Nunca ha dejado de estudiar y de aprender. Fue el primer fiscal del Gran Santo Domingo, donde fue reconocido por su ardua y honesta labor. Ya antes había trabajado en el ayuntamiento de la capital de la República. De 2006 hasta el 2016 fue juez titular de la Junta Central Electoral, donde se le reconoce como capaz y honesto, y que actuó siempre apegado a la ley. Fue tal vez el magistrado que gozó de mayor prestigio en la Junta Central Electoral, por su verticalidad y defensa de sus principios, más allá de los intereses políticos que pueda representar. Primero está el país y las leyes con sus instituciones, antes que la defensa de intereses particulares. Siempre hay quien tiene un pensamiento más liberal, más progresista, más hacia la izquierda, y otros que tienen un pensamiento conservador, algunos de derecha, y todo este tipo de cosas ocurren y se converge en esa lucha de ideas. Mantiene una columna semanal que se publica en diversos diarios impresos y digitales, Sufragio, donde expone sus puntos de vista sobre la materia electoral fundamentalmente. Está casado con la periodista Yaneris Paulino, con quien ha procreado 3 hijos. El dinero nunca ha sido su propósito en la vida. Sus valores, su ejemplo y su familia constituyen su mayor fortuna. Señoras y señores, les presentamos en esta ocasión en su plataforma digital Inteligencia Periodística al destacado abogado, político y vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares. Del Partido Revolucionario Moderno, es juez de la Junta Central Electoral, una persona, fue fiscal, el primer fiscal de la provincia de Santo Domingo, y entonces el invitado de estrella de este día. Para mí un gratísimo placer compartir con ustedes este conversatorio y saludar el trabajo que vienen haciendo de orientación y que como buenos periodistas también cumplen con ese compromiso con la democracia, de ser un guardián. En los últimos 15 años, estaríamos hablando del año 2009 hacia acá, ¿no? En el 2006 yo fui designado como miembro de la Junta Central Electoral y estuve ahí hasta el año 2016. El compromiso asumido que tenía como
principal propósito contribuir con que hubiese el mayor equilibrio posible en ese órgano extrapoder tan importante. Fue sin lugar a dudas en cada uno de esos procesos electorales fueron momentos de mucha trascendencia en mi carrera, de modo que ahí tenemos en los últimos 15 años acontecimientos relacionados con la Junta Central Electoral, y después de salir de la Junta ya la incorporación al Partido Revolucionario Moderno recién creado, y en él la participación en los dos procesos, dos, ya a partir del 20, porque en el 16 yo estaba en la Junta. Luego de entrar al partido, me correspondió presidir la comisión de reformas del partido y hacer una reforma profunda de los estatutos, unos estatutos nuevos que fueron muy significativos para el proceso de avance del partido hacia su consolidación. Eso fueron momentos también muy importantes de los últimos 15 años. La participación tanto en las elecciones del 20 como en las elecciones del 24, y previo a las elecciones del 20, después del 16, el aporte que pudimos hacerle al partido desde diversas funciones. De modo que hemos estado, como siempre, muy activos en estos últimos 3 lustros. Así es. Magistrado, siempre he visto, a través de los diferentes medios de comunicación, que su participación en el debate nacional ha sido fundamentalmente con el tema electoral. O sea, veo una preocupación en usted en el sistema electoral dominicano, haciendo incluso algunas sugerencias importantes, como por ejemplo, usted ha estado impulsando lo que es el voto militar y policial, que se incluyera en la Constitución. Acabamos de ver que el señor presidente ha hecho una reforma y no se incluyó eso. ¿Siente usted algún tipo de frustración? ¿Siente algún tipo de amargura el que no se haya logrado eso? Como también el tema del transfugismo, de la extensión, etcétera. Ese tipo de temas que vienen afectando directamente al sistema electoral dominicano y que finalmente impacta la democracia nuestra. Sí. Bueno, en la reforma, desde el inicio, se había planteado que serían reformas muy puntuales. El propio presidente ya había planteado que la reforma iba a versar fundamentalmente en torno a ponerle un freno a las reformas que se hacen a menudo para cambiar la forma de elegir al presidente de la República. Y de las 40 reformas, la mayoría se hicieron siempre para restablecer la reelección presidencial, o para que fueran no consecutivas, para volver a que fueran consecutivas, para que fueran indefinidas, pero siempre versó sobre, o casi siempre, la mayoría de las veces, en relación con la posibilidad de un presidente de la República mantenerse en el poder o poder aspirar más allá de los periodos establecidos, el tiempo establecido en la Constitución. Eso le dio una gran inestabilidad a la Constitución de la República, y ahora esta reforma
sin lugar a dudas, va a estabilizar la Constitución. Luis le ha hecho un aporte extraordinario a la institucionalidad democrática, ya que con la reforma y con su decisión, el hecho de haber anunciado en el discurso de la victoria, la noche de la victoria, y haberle dicho ahí al país que sería la última vez que participaría, que esa había sido la última vez que él participó como candidato a la presidencia de la República en unas elecciones. Ese solo acontecimiento, y decirle, este será mi legado, nunca volveré a ser candidato, pero procuraré reformar la Constitución para que nadie aspire más allá del término establecido en la Constitución en la que fue elegido. Ese es un aporte y es un antes y un después en la democracia dominicana. Nunca en la historia republicana ningún presidente había asumido esa actitud. Doctor, usted me excusa, voy a recordarle que en la constitución más avanzada de este país de toda la época fue el 63. El profesor Juan Bosch, él mismo, siendo presidente, reformó la constitución para prohibirse él mismo, no reelegirse en ningún momento, porque ya Abinader se eligió. Y es fácil, ¿verdad?, después de haberse reelegido, prohibir la reelección. Pero el profesor prohibió la reelección propia sin haberse reelegido. En el primer periodo la prohibió. Sí, pero esa era otra cosa. Vamos a explicar a ver eso. Profesor Bosch, la Constitución del 63 establecía la prohibición de la reelección consecutiva. No era que el profesor Bosch iba a gobernar solo 4 años y nunca más volvería a ser candidato presidencial. O sea, eso hay que aclarar. De todas formas, este es un aporte extraordinario del compañero Luis, un presidente joven que acababa de ganar las elecciones con un 57.4%. Sin lugar a dudas, es un antes y un después. Es tener sentido de la historia y es un aporte innegable. Ya al margen de que después de este proceso a nadie se le va a ocurrir volver a intentarlo más allá de los 2 periodos, como lo hizo Danilo Medina, que hasta el último momento mantuvo al país en una tensión tal que tuvo que intervenir el secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, el presidente Fernández, que también en la reforma del 10 dejó las condiciones para volver, y que ha gobernado 12 años y entiende que 12 años no es nada y quiere volver a ser presidente por 8 años más. Entonces, eso ya tiene un antes y un después. Leonel será el último presidente o expresidente que aspirará más allá de 2 periodos. Entonces, ese es un gran aporte. Escúcheme, pero ¿qué quita que un presidente se reelija 2 periodos y luego haga lo mismo que Abinader, reforme la Constitución para abrir posibilidad de volver en el futuro, no inmediatamente, o para que otro presidente pueda retirarse con 2 periodos y volver después? Sí, pero no diga lo mismo que Abinader, para que haga lo contrario a lo que hizo Abinader. Okay. Reformar la Constitución para fines de periodos electorales. Luis la reformó para que él ni otros volvieran. Y ahí estableció su cláusula que le impide volver a ser candidato. Entonces, ese es un aporte extraordinario. Nadie podrá intentarlo como lo intentó Danilo en el 16, porque la sociedad... Danilo no lo intentó, eso era un deseo de mucha gente, ¿no? Él. Cuando modificó... De mucha gente, incluyéndolo a él. Pero en el 20, eso era... De cara al 20, lo que vieron un deseo, no que hubo un intento, porque nunca se presentó un proyecto. Fue un intento. Entonces, lo que pasa es que al final las condiciones se lo impidieron. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esta decisión del compañero Luis, ya es difícil que a alguien se le ocurra. Además,
se va forjando una cultura. Después de esta reforma, ya entonces nosotros entramos a una cultura, como ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, cuando cumplió su segundo mandato, mucha gente le pidieron que asumiera un tercer mandato. No tenía competencia. Y sin embargo, él lo rechazó y dijo que con 2 mandatos era suficiente, que los Estados Unidos, y así lo había dicho Jefferson también, los Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos precisamente se habían separado de la corona, se habían separado de Gran Bretaña, precisamente del Reino Unido, precisamente porque ya querían salir de la monarquía en la que el gobierno era hereditario y que y para toda la vida eterno. Entonces, ¿cuál era la idea? Bueno, que eso no volviera a ocurrir ni hubiera peligro. Pero sin embargo, Roosevelt rompió con eso. Bueno, porque no estaba establecido en la Constitución. Exactamente. Después de Roosevelt fue que se estableció por eso. Y varios lo intentaron. Ahora, después de Roosevelt, fue necesario hacer la enmienda 22. Entonces, esa enmienda ya estableció lo mismo que establece la Constitución nuestra. Ahora, a partir de la enmienda 22, entonces se convirtió eso en una cultura. Aquí, después de esta decisión del compañero Luis Abinader, entonces ya será una cultura, y el que aspire a presidente de la República, conquiste la presidencia de la República, sabe que son 8 años, y 8 años es suficiente para usted hacer el aporte que pretende hacerle a su país. Entonces, ese era un tema. El otro tema era el del Ministerio Público, y esos eran los temas principales. Que hay que decir, doctor, que el Ministerio Público, el presidente que va a designar al procurador, bueno, igual como se hace ahora. Bueno, solamente que él está buscando, ha hecho una patrañita para procurar que el Consejo de la Judicatura le valide el candidato que él quiere que sea procurador. No, esa no es una patraña. Claro, eso, una patraña. Eso es una jugada. ¿Saben qué aporta eso? No, pero no una jugada, pues, ¿qué tiene que ver? Para él lo más fácil hubiera sido nombrarlo él. Ahora, ¿cuál es la situación? Lo bueno que tiene esta decisión. Y fíjese, yo soy un defensor de que el procurador sea designado por el presidente de la República. ¿Por qué, magistrado? El procurador es parte del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué ocurre? Doctor, escúchame, porque donde quiera que hay un procurador independiente, ha habido problemas. Donde quiera que con todos los países que hay procurador independiente, porque se construye en un suprapoder. No, porque y entonces quiere meter preso al presidente. El procurador tiene su independencia y su autonomía. Ahora, ¿cuál es el problema? Si lo designa el presidente puede levantarse en la mañana y decir, bueno, voy a quitar al procurador y voy a poner a Pedrito X, y lo designa sin tener que consultar a nadie, sin que nadie le vigile o le sirva de filtro para esa designación. Entonces, ¿qué ocurre ahora a partir de esa reforma? Que es el aporte interesante. Es bueno que siga siendo el presidente. Ahora, ¿qué ocurre? Que un Consejo Nacional de la Magistratura, en la que, por ejemplo, ahora está conformado por el presidente de la República, el presidente del Senado de la República, que es PRMista, Ricardo de los Santos, un representante de la segunda mayoría, que es Omar Fernández, en la Cámara de Diputados, que preside Alfredo Pacheco, del partido oficial, un representante de la segunda mayoría en la Cámara de Diputados,
y 2 miembros del Poder Judicial, que no tienen nada que ver con el partido oficial, y además ahora entra el presidente del Tribunal Constitucional, que lo puso Abinader, pero es ahí. una persona independiente también. Entonces, doctor, no es independiente, doctor. Bueno, no tiene militancia política. Ahora, ¿qué ocurre? Pero yo no tengo problema con eso tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante ese consejo donde está la oposición representada, va a revisar la designación. Y si el presidente de turno, no Luis Abinader, cualquiera en el futuro, ya no va a poder designar a quien le dé la gana, sino que tiene que ser una persona que tenga un buen perfil, que tenga condiciones. Si después resulta un mal procurador, eso es otra cosa. Pero ya ningún presidente podrá nombrar al procurador que quiera por una razón de que le sirva a sus intereses, sino que tendrá que ser una persona que, aunque sea pueda ser relacionada, pero una persona con condiciones para ostentar ese cargo. Ese es un aporte importantísimo, y ningún presidente se quita el poder de poder designar. Quizá el presidente Medina no hubiese tenido dificultades con sus procuradores en una situación como esta, porque hubiera sido mucho más cuidadoso. Entonces, en ese sentido, es un aporte. Entonces, ¿qué ocurrió? Que al ser una reforma muy limitada, muy específica, el tema del voto de los militares y policía no se incluyó. Yo mismo no generé una situación de opinión porque sin lugar a dudas que no íbamos a tener un espacio para lograrlo. Pero en el futuro, en una próxima reforma o en una consulta popular, sería interesantísimo restablecer el voto de los militares que en un momento votaban, porque es un derecho fundamental que ellos tienen, es un derecho de ellos. Ya la situación cambió en cuanto a los motivos que dieron lugar a que a los militares se le prohibiera el derecho al sufragio activo, no al pasivo. El sufragio activo es el de votar. El sufragio pasivo es el de ser elegido, de ser candidato a cargo de elección popular. En un futuro se le debe rehabilitar el derecho al sufragio activo, es decir, a votar, no a aspirar ni a participar en actividades políticas. Pero ¿usted cree que la democracia...? Porque son instituciones no deliberativas, pero ya la democracia dominicana está lo suficientemente madura, no ahora, hace mucho tiempo, como para que los militares puedan ejercer el derecho al voto. En ese sentido, es un tema que quedó para una reforma del futuro o una consulta popular. Magistrado, perdón, Nicolás, en ese mismo sentido, porque yo soy un preocupado por la calidad de la democracia. Entonces, ese tema es importante porque fortalece, ¿no? Sí. Lo que es la política nuestra, el sistema político nuestro. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho por el impacto que eso tiene en la democracia nuestra. Vuelvo y repito, que es el transfugismo electoral y postelectoral. Y esa extensión que hace presencia cada 4 años, cada vez que transcurren unas elecciones. O sea, cada vez es más alta y ese transfugismo cada vez más pronunciado. ¿Qué usted plantea con eso? Yo veo que esos son también temas de debate suyos, son puntos de debate. ¿No serían tan importantes también para incluirlo en eso, para tratar de ir fortaleciendo, ¿no?, la democracia y cuidar la democracia? El transfugismo, hay que poner el transfugismo en su contexto. El transfugismo... Que acusan al PRM de que utilizó mucho eso. El transfugismo... Se benefició, ¿no? Bueno, quien se benefició bien fue el PLD. Y se benefició Danilo Medina.
Ajá, ¿y cómo te explica eso? Danilo Medina, él mismo lo dijo, ganó con el apoyo de Miguel Vargas, que era el presidente del PRD. Pero fue un acuerdo del partido, entonces, hubo ahí, no fue transfugismo. ¿De cuál partido? Doctor, del PRD con el PLD. Dijo que hubo un acuerdo? En el 12. Claro. En el 12. Bueno, el 12 no, digo el 16. Pero yo estoy diciendo en el 12. En el 12. Pero en el 12 el PRD fue con Elecciones Unidas, con el puesto de candidato. En el 12, Miguel Vargas, que era el presidente del PRD, apoyó a Danilo Medina. Públicamente, eso pasó públicamente. No recuerdo haber visto eso. Usted no lo vio. No recuerdo haber visto eso en ninguna parte. Pero usted es el único que no lo vio en el país. No vi. Pero lo dijo Danilo. Le voy a mandar un video de Danilo diciéndolo. Lo pasamos por aquí, magistrado. No, pero es que es un video en un programa muy reconocido donde él dijo que tenía la máquina que podía mover su triunfo y eso fue. Lo de la patana, ahí fue que dijo lo de la patana, que no se iba a subir en la patana. No, porque era Danilo Medina. Habló ahí de por qué él iba a ganar. Ok, fue en ese contexto. Él tenía el conductor de la máquina que movía al partido contrario, el PRD. Entonces, luego entonces el PRD, el Tribunal Superior Electoral, controlado por el PLD, como controlaba absolutamente todo, le dio por encima del derecho y de la razón, le entregó el partido al sector de quien lo ayudó a ganar. Entonces, eso. Ahora, una cosa es el transfugismo desde ese punto de vista, y otra distinta es el transfugismo técnicamente hablando. Vamos a poner a cada uno en su contexto. ¿Qué me va a validar ese concepto? El transfugismo se expresa, se manifiesta cuando un legislador, por ejemplo, o un alcalde, es decir, un funcionario de elección popular, pasa a otro partido, estando ocupando ese cargo. Por supuesto, se lleva también el cargo. En el tránsfuga probablemente más famoso ha sido Winston Churchill, que era el gran estadista del siglo XX, y Churchill en un momento del partido conservador pasó al partido laborista y viceversa. Entonces, en esa situación, Churchill, el transfugismo era porque usted pasaba de un lado al otro, del lado derecho al lado izquierdo, que estaban los liberales, y así. Entonces, ¿qué ocurría en los sistemas parlamentarios? Como los propios Reino Unido, que en el caso de los parlamentarios, cuando en el sistema parlamentario un partido pierde la mayoría de los parlamentarios, tiene que renunciar el primer ministro. Porque para mantenerse como primer ministro tiene que tener siempre la mayoría de los asambleístas, por lo menos uno más, la mitad más uno. En ese caso, le hace un daño terrible el transfugismo en los sistemas parlamentarios, porque un tránsfuga te puede hacer caer un gobierno. En el sistema presidencialista, que es el nuestro, es distinto. Un gobierno no cae porque los diputados, los senadores se cambian de partido, pero es transfugismo. Entonces, ese es el transfugismo. Ahora pero también, si una persona pierde una contienda interna en un partido y por perder se va a buscar candidatura a otro partido, también hay transfugismo. No, lo que pasa es que se ha asumido, se ha asimilado como transfugismo. Entonces, es transfugismo ya porque se asume como transfugismo. Yo estoy hablándole en este caso del transfugismo técnico, visto, ¿no? Ya en un ámbito función, técnico. Sí, del derecho electoral. Y por supuesto, de la ciencia política. Entonces, en el otro caso del transfugismo que conocemos nosotros,
sin lugar a dudas que hace mucho daño. Y que lo ideal es que los partidos, los dirigentes, permanezcan en su partido mucho tiempo, pero es un derecho también de la gente irse de un partido a otro. Eso ocurre más a menudo en este tiempo, porque ya entre los diversos partidos, al final de cuentas, no hay una gran diferencia en cuanto a sus ideológica. Exacto. Antes, para alguien irse, por ejemplo, del Partido Reformista al PRD, en los años de lucha por la democracia y la libertad, era muy difícil, porque o de un partido de izquierda a otro, porque era vergonzoso, sobre todo cuando se iba alguien de un partido de la izquierda o de la oposición al partido de gobierno, que era un partido conservador, y en los 12 años un partido que sustentaba un régimen autoritario. Y aún así hubo muchos casos de izquierdistas que pasaron al Partido Reformista. Claro, sí, pero no mucho. Fueron figuras, incluyendo el actual delegado ante la Junta del Partido Reformista. Don Tácito Perdomo, el padre de Nasser Perdomo. Balaguer mandó invadir la UAP buscando a Tácito Perdomo porque estaba escondido ahí. Luego se saltó para el partido. Don Tácito, mi amigo Don Tácito, un amigo mío muy querido. Don Tácito era una figura de la izquierda radical, temida inclusive. Cuando el asesinato de Sagrario Ercilla Díaz, fue ese día que buscándolo a él. Andaban buscándolo, pero el gobierno de Balaguer entendía que Tácito era la figura más peligrosa. Y entonces pensaban que podía poner en riesgo hasta la vida de Balaguer. Entonces, y la estabilidad del país. Era así. Por eso fue una persecución terrible que nunca pudieron atraparlo. Sí, así entonces, es. Pero el que Don Tácito es una figura realmente extraordinaria. Y un hombre muy inteligente. Sí, así muy inteligente. Pero no él, sino que porque él lo hizo después de un proceso. Pero hubieron algunos que lo hicieron. Él no lo hizo en los años de la lucha por la libertad y la democracia. Él lo hizo ya después, entrado los 80 y tantos. Sí, después que Balaguer volvió al poder. En el 86. Balaguer volvió en la segunda con etapa. Jacinto Peinado. Él tenía una relación de amistad con Jacinto Peinado. Y entonces él entró, pero fue ya en ese tiempo. En los tiempos de la lucha, hasta el 78, contra los 12 años autoritarios, una verdadera Balaguer, dictadura ilustrada, como le decían, de Joaquín Balaguer, él estuvo combatiendo ahí al lado de las mejores causas del pueblo dominicano. Igual, ahora hubieron otros que se fueron en medio de la lucha. Desertaron. Y se convirtieron entonces en radicales de la derecha. Y persecutores de la izquierda. Persecutores de la izquierda. Entonces, ahí andan esos personajes. Y defensores de ese régimen. Eso ocurrió. Pero bueno, ya en este tiempo hay gentes que pasan de un partido a otro o forman otro partido, y eso es parte de la competencia política de este tiempo. Hay que procurar, eso sí, que alguien que aspire en un partido, en ese mismo proceso, como se estableció en la ley de partidos, pero que al final se alegó la redacción defectuosa para facilitar que Leonel Fernández, que había perdido las elecciones internas en el PLD, fuera candidato por el partido que recién había formado. Entonces, ese esfuerzo que se hizo y que se exhibió como una bondad de la ley 3318 del partido político, terminó siendo aniquilado por la voluntad firme que había de permitir que Leonel fuera candidato presidencial, aún en contra de lo que establecía la ley. Y entonces con Leonel Fernández, y fue el mal precedente que aniquiló esa ley,
porque entonces el Tribunal Superior Electoral lo legitimó eso, y permitió que todos los otros que habían aspirado en el PLD y que habían perdido, fueran entonces candidatos por otro partido en las mismas elecciones. Yo creo que en una reforma hay que retomar eso, hacer una redacción acorde con la sentencia del tribunal, para impedir que alguien que haya sido precandidato en un partido, y sobre todo en primarias, pase a ser candidato de otro partido después de perder las elecciones, porque ya usted participó en ese proceso, y eso es importante. En la reforma de la ley de partidos, que hay que hacerla, es una de las reformas pendientes, hay que incluir este tema de los tránsfugas, de los candidatos tránsfugas, y hay que eliminarlo. El otro transfugismo no hay manera de eliminarlo porque es un derecho de la gente. Doctor, ¿por qué no piensa que todo esto, actos de transfugismo y desmanes que hacen los partidos, sobre todo los partidos en el gobierno, que hacen cualquier cosa para quedarse, con esto los partidos no están atentando contra el sistema de partidos? No llegaremos a hacer lo que es Venezuela o ser lo que es Perú, con todos estos desmanes que hacen los partidos. Pero no por eso. Lo que pasa es, siempre eso ha ocurrido. En los Estados Unidos, por ejemplo, usted es demócrata en unas elecciones y podría ser republicano en la siguiente, porque para usted participar en la escogencia de los candidatos a cargo de elección popular en primarias, usted tiene que inscribirse o pertenecer a un caucus, o usted inscribirse entre los electores de ese partido. Y entonces, si usted se inscribe en cada proceso, usted se inscribe en el demócrata, usted tiene derecho a votar en la primaria demócrata. Se inscribe en el republicano, entonces, de hecho, Donald Trump siempre estuvo con los demócratas, y luego entonces pasó al Partido Republicano a ser candidato, pero su apoyo económico y su participación y su apoyo público siempre fue a los demócratas, hasta que tomó esa decisión. En todo caso, hasta que pasó al Partido Republicano como candidato. En todo caso, es un tema de situación política. El votante cada vez es más volátil. Ya no hay tantos militantes como antes. Ya los partidos lo que tienen es fundamentalmente simpatizantes y dirigentes intermedios, medios y altos. Eso hace que la gente cambie. Ya cuando se trata de dirigentes es otra cosa. Hay que procurar que no ocurra, y concientizar cada vez más a los dirigentes de los partidos para que asuman una militancia o una membresía mucho más comprometida con su partido, pero es algo difícil de controlar. Lo otro, en el tema de la abstención. Preocupante abstención cada 4 años. Yo oigo la gente con el tema de preocupante abstención, y sectores de sociedad civil que usan eso siempre para demostrar que los partidos están en decadencia, y van a colapsar, de los propios partidos que lo asumen ellos mismos como si fueran sociedad civil, y que ellos mismos hacen una alarma, los propios dirigentes de los partidos, muchos, y politólogos que presentan eso como si fuera un fenómeno nuevo del año 2024, cuando es un fenómeno que está ahí desde la existencia misma de la democracia. Conforme una democracia se va consolidando, menos participación de la gente tiene, porque la gente dice, bueno, como de la política y del voto, a mí lo único que me interesa es que haya democracia, libertad, y que funcione un Estado democrático y de derecho. Yo no voy a ir a votar, voy a hacer otra cosa ese día, lo que sea.
Sin embargo, yo te digo, si hoy, por ejemplo, que no va a ocurrir, tenemos una democracia muy sólida, consolidada y que es un modelo para la gente. Gracias a Dios. Pero si hoy se pierde aquí la libertad, aparece se da un fenómeno que desestabiliza la democracia y se genera una situación de peligro para la democracia y hay elecciones mañana, va todo el mundo a votar. Ahora, en una democracia como esta, que ya se ha consolidado, mucha gente dice, bueno, va a ganar fulano, como quiera, el país sigue igual, sigue bien, estable, lo que sea. Entonces, eso ocurrió en Europa hace 50 años. Conforme la democracia se fue consolidando, menos gente iba a votar. Y en América del Sur, por ejemplo, donde el voto no es obligatorio, en América del Sur se mantuvo obligatorio. ¿Por qué? Porque América del Sur estuvo gobernada por dictadura. Entonces, la dictadura imponía en el voto. Pero cuando Chile decidió que el voto fuera igual que aquí, voluntario, en la última reelección de la Bachelet, yo recuerdo que votó un 29%, un 71% no votó. Hace de eso, qué sé yo, 12 años. Entonces, pero en este país nunca ha habido una tensión de 46%, bueno, excepto ahora, que nunca en la historia ha pasado. Porque este país va en proceso de consolidación, es un proceso y la democracia está consolidada. Y conforme... Entonces, que la consolidación, en vez de promover el voto, lo que hace es que promueve la tensión. O sea, entre más la democracia se consolida, vota menos personas. Mire lo que pasa. En los países que hay una lucha ideológica y hay una profunda, una enraizada lucha ideológica, se tiende a votar más. ¿Usted averiguó cuál fue la abstención en los Estados Unidos? Nunca es que siempre es así. Bueno, pero porque Estados Unidos, doctor, a diferencia de aquí, la gente no está esperando su partido gane para conseguir un empleo. Por aquí sí. Sí, pero ¿por qué a usted le preocupa? ¿Usted considera un peligro que aquí haya abstención y en Estados Unidos no? No, porque Estados Unidos es un país integrado completamente. O sea, Estados Unidos funciona sin presidente, sin problema. Pero aquí no. No, doctor, aquí el presidente es un faraón para que este país. Estados Unidos es más faraón. No es así, doctor. Mire, en los Estados Unidos hay cosas que hace el presidente de los Estados Unidos que no se atreve a hacer el de aquí. Entonces, ¿Cómo cuáles? Porque son dos. ¿Usted sabe lo que es el régimen presidencialista de nosotros? Una copia de los Estados Unidos. Una copia. Sí, porque de la Constitución de Filadelfia. Fíjese la Constitución fundacional. Usted ve el voto delegado de los Estados Unidos. El voto a través del delegado. Sí, en los Estados Unidos hubieron elecciones populares. Sí. Ahora, la que realmente determina quién es el presidente es cuando se reúne la asamblea con los delegados que fueron escogidos en esas elecciones. Ahí es que se formaliza. Sí, así que formaliza. Entonces, así era aquí al principio. Aquí cada provincia, teníamos como 7 provincias. Asua, que era todo el sur. Mi pueblo de Asua. La Asua era el sur casi completo. La Vega, Santiago, la provincia de Santo Domingo, que era así, era la provincia de Santo Domingo, se llamaba. Santiago, bueno, y esas, el Ceibo, esas provincias tenían delegados y a través de los delegados, después del voto popular, como en los Estados Unidos, era que entonces se elegía el presidente. Pero eso es una formalidad, porque ahora, el voto popular es el que define los delegados. Sí, sí. ¿Qué ocurre? No siempre, porque en Estados Unidos ha habido elecciones en las que el perdedor ha sacado más votos que el ganador, voto popular. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ese es un tema que habría que explicar. Sí, Entonces, y Al Gore también y todo.
Entonces, mira lo que pasa. La democracia, cuando usted tiene lo que antes anheló. Por ejemplo, en el 78 la lucha era por la libertad, la lucha era por la democracia, la lucha era contra los asesinatos del gobierno de los 12 años de Balaguer, la lucha era contra la tortura, la lucha entonces era contra el exilio, la lucha era por la democracia y la libertad. En ese momento, todo el mundo, o la mayoría, quería que el país tuviera democracia y libertad, y la gente iba a votar sin necesidad de que usted fuera a buscarlo, porque era una necesidad del pueblo. Después que eso ocurre, entonces ya la gente lo tiene lo que quería. Okay. Y como tiene lo que quería ya, dice, bueno, pero ya Alberto fue a votar, fueron, la gente como quiera va a votar, eso no me afecta. Y a eso se le agrega también que tenemos 2 millones, vamos a ponerle 2 millones de dominicanos con derecho a voto en el exterior. Y que por la dificultad que es votar en el exterior, esos aparecen en el padrón y aparecen como abstención. Entonces, hay una abstención. Bueno, pero son abstención, si no votan en el exterior, pudiendo votar porque hay elecciones. O sea, usted quiere que el que vive en Alaska, en un territorio de Alaska lejísimo, que esté en el padrón, va a ir a votar. Pero usted pone un caso exagerado porque en Nueva York, que la gente vive ahí por todos los condados hay mesas electorales, vota el 22% dominicano. Y son muchos. De ningún país vota tanto. Ponga que vote el 15. Usted sabe lo difícil que es para la gente ir a votar en Europa. Usted sabe lo que implica a veces usted transportarse 400 kilómetros para ir a votar. Fuerte. Y lo que cuesta eso económicamente. Y el sacrificio. Eso solo lo hacen los dominicanos. Y lo mismo en los Estados Unidos. La dificultad para usted dedicarle ese día, que es el día que usted tiene libre, y que tiene entonces que gastar dinero para ir a votar. Sí. Entonces, ese es un esfuerzo extraordinario del dominicano, porque le gusta votar y se siente unido con su país. Los dominicanos que viven en el exterior son el ejemplo del amor por su pueblo, por su democracia, por su dominicanidad, pero tú no puedes pretender que de 2 millones que vayan a votar, de esos 2 millones votan un 15%, y no es posible tú conseguir más. Ahora los otros se calculan como abstención. Okay. Entonces, todo eso pero déjeme decirle, hay una gran parte de dominicanos que viven en el exterior, una gran parte, muchos, que no tienen cédula dominicana. La mayoría tienen. ¿Sabe por qué? Porque el Estado dominicano, a través de la Junta Central Electoral, busca la forma. Nosotros somos el único país del mundo que le damos su cédula, en otros países se llama DNI, aquí cédula de identidad electoral, a los ciudadanos. El único país que a los hijos de padres dominicanos que viven en el exterior le facilita entregarle el pasaporte, le transcribir el acta de nacimiento, convirtiéndolo en un ciudadano igual que nosotros. Es el único país del mundo en el que se le brindan todos los servicios registrales que se brindan aquí en el país. Y además es el país que tiene uno de los países con más representantes, que son 7 representantes que tenemos de la comunidad del exterior. Es decir, nosotros somos un referente. Ahora, esta es una democracia sana. Este es el mejor sistema de partidos políticos, uno de los 3 mejores de América Latina y un referente. Nosotros somos una gran democracia.
a veces nosotros, y no me refiero a mi partido y al gobierno. No, el sistema mío, como tal. Me refiero a que no es un aporte del PRM y de Luis, de nosotros. Es un aporte que viene de muchos años. Claro. Vamos a situarlo desde el 78, cuando se inició la tercera ola democrática en América Latina, aquí, con el triunfo del PRD y don Antonio Guzmán. Desde ahí el proceso se ha ido consolidando con sus altas y sus bajas, que la tuvimos, como la del 94, sí, claro, en la que le arrebataron el triunfo mediante un fraude al doctor Peña Gómez. Entonces, pero el país no se ha detenido y hoy nosotros somos un referente en América Latina. Es una democracia tan sólida en la que es muy difícil que aparezca un outsider, como ha ocurrido en casi todos los países, y se proyecte como un candidato presidencial. Todo lo que han aparecido por ahí con planteamientos fuera del sentido común del dominicano y de la cultura dominicana, no han pasado de un 1%, un 2%. Entonces, esa es una democracia sólida que nosotros tenemos y que debemos cuidar, y que es una muestra también de la cultura democrática, de la madurez, del liderazgo político, que se critica mucho, y del pueblo dominicano. Esa es la realidad. Una cosa es lo que algunos sectores por ahí antipartido andan por ahí criticando, y otra muy diferente es la realidad y como lo ve el mundo, como el mundo que lo ve desapasionadamente, ve a la democracia dominicana como un referente. Bueno, señores, ustedes están mirando cómo estamos nosotros aquí debatiendo este tema, lo interesante que ha resultado, y ciertamente estamos satisfechos, magistrado, con las explicaciones que nos ha dado, la mirada que tiene sobre toda esta problemática de temas electorales como la abstención, como el transfugismo y como es la posibilidad de que los militares y policías puedan acceder al sufragio. Eso es importante, que vemos una preocupación en un dirigente político como usted, que es bastante joven, para que nosotros sigamos tratando este tipo de cosas. Pero tenemos que ir una pausa y cuando regresemos vamos a venir con la parte política, partidaria de usted. Vamos a la pausa, señor director. Atención. En el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales, ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. El Instituto Dominicano de Aviación Civil es el organismo responsable de realizar los exámenes para la emisión de las licencias del uso de drones en el país, cumpliendo con el Reglamento Aeronáutico Dominicano, RAS 107. La primera prueba es el examen teórico, el cual tiene los siguientes requisitos: completar los formularios de solicitud de examen teórico y de personal aeronáutico, ambos disponibles en nuestra página web. Copia a color de tu cédula de identidad y restaurante, certificado de los antecedentes penales, constancia de haber terminado el entrenamiento de conocimientos, recibo de pago de derecho al examen. Para más información, puede escribir al correo info@idac.gov.do. Con esta iniciativa,
promovemos el uso seguro y responsable de las aeronaves no tripuladas. IRAD, un nuevo bueno.